En el trabajo se pueden presentar distintos problemas a nivel físico y mental, y la medicina del trabajo es muy importante para prevenir estas situaciones. Antes de comenzar, no se te olvide suscribirte a este canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo soy Montserrat Vargas y con esto comenzamos. ¿Está grabando? Ya. Bienvenidos a una nueva emisión, amigos de Castello TV. El día de hoy nos acompaña el licenciado Luis y su servidor Sebastián. Hoy vamos a presentar el tema de medicina del trabajo. Y para ello, ¿quién tenemos de invitado especial, Luis? Pues mira, Sebas, hoy nos acompaña. Es una persona muy importante para nosotros y para mí porque fue profesora durante mi academia en la Universidad de Quiropráctica. Y ella es la doctora Rebeca Reyes Rodríguez, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues especialista en lo que es la salud del trabajo. Y bueno, para empezar ya con esta pequeña entrevista, doctora, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias. Mucho gusto. Igualmente. Muy bien, profesora. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, al contrario. Ok, ¿y qué te parece, Sebas, si ya empezamos en materia con nuestra primera pregunta? Doctora, nos interesaría saber, para empezar, ¿qué es o a qué se dedica la salud del trabajo? Pues es una rama de la medicina que se dedica a detectar todos los riesgos de trabajo para poder prevenirlos. Lo ideal es aplicar esa medicina preventiva para evitar esas complicaciones que puedan presentarse. Entonces a eso se dedica básicamente. Ok, de acuerdo a lo que nos menciona también Luis, a su carrera se especializó, tuvo una especialidad en la medicina del trabajo. ¿Nos podría platicar un poco sobre su experiencia en esta rama? Pues ya son casi 30 años en esta área. Desde muy pequeña quise estudiar medicina y pues por azares del destino en una empresa donde trabajaba mi padre pues nos hacían integración familiar con los trabajadores. Uh-huh. Y en una convivencia decembrina pues hicieron una comida y ahí hicieron un recorrido a todas las instalaciones de la empresa. Mire. Y incluso la planta industrial. Y en una de las instalaciones pues había una puerta con el nombre del servicio médico. Entonces me dio curiosidad. Yo ya le había dicho a mi papá que iba a ser médico, pero me dio curiosidad el que hubiera un médico ahí en la planta. Y entonces le pregunté y muy detalladamente me dijo todo lo que hacía el médico, de dar consulta, hacer exámenes de ingreso, hacer exámenes periódicos, hacer recorridos a la planta, darles incapacidad a los trabajadores cuando se enfermaban por enfermedad general o cuando tenían alguna enfermedad profesional. O atender cuando se accidentaban, atender las lesiones cuando se accidentaban y darles el seguimiento y darles incapacidad por esas lesiones de accidente de trabajo y darles el dictamen de integración a laborar cuando ya se recuperaban. Entonces pues me interesó más esa rama y le dije que pues me iba a dedicar a la salud en el trabajo y pues se fue dando con el paso del tiempo porque posteriormente pues ingresé sin todavía tener la experiencia teórica de salud en el trabajo. Empecé a trabajar en una empresa transnacional muy reconocida en sistemas, IBM de México en ese entonces, y pues laboré ahí y una colega me informó de la especialidad que había en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en esta área de salud en el trabajo y pues me interesó muchísimo. Ella me hizo una cita con mis mentores, el doctor Noble, que ya falleció, y el doctor Francisco Tornero, que era como el coordinador.
Y pues gracias a que me aceptaron en el curso, pues ya hice esa especialidad y de ahí empecé a trabajar en diferentes instituciones, empresas, sí. Y profesora, de acuerdo a lo que nos comenta, cómo le interesó esta especialidad de la medicina y que ya ahorita usted ya tiene experiencia en esta rama, usted ¿cómo ve? O sea, ¿qué tan fluido es esta especialidad hoy en día? ¿Existen varios médicos que en la actualidad se estén especializando en esto de la medicina del trabajo o hay muy pocos? Habemos pocos, porque aproximadamente aquí en México habemos como 800 médicos especializados en medicina del trabajo. Y la mayoría de ellos pues trabajan en instituciones públicas de salud, como en el área de dictaminación de riesgos de trabajo. Entonces se pierde toda esta parte de prevención en el área de acción, sí, ¿no? Entonces dejamos esa parte, nada más dictaminamos los riesgos que ya se suscitaron, y la finalidad de la medicina en general es prevenir. Esa es la esencia de la medicina. Entonces no podemos ayudar a una persona si no la detectamos su padecimiento a tiempo, antes de que tenga alguna complicación. Aquí debería existir por lo menos un especialista en cada empresa, en cada trabajo. Sí. Porque si no, si tenemos que ir al seguro para ver qué tenemos, pues es mucho más tardado. Ya no atendemos el problema a tiempo. Hasta se puede desarrollar y evolucionar a un caso peor, ¿verdad? Sí. Básicamente, entonces, profesora, la medicina del trabajo está enfocada a la prevención del trabajador. Y, por ejemplo, a la prevención de las enfermedades, ¿no? Y, por ejemplo, usted, en su experiencia, ¿qué otras áreas también serían importantes integrarlas en una empresa para que formen como un equipo multidisciplinario y puedan ofrecerle pues un buen servicio y sobre todo una buena información a los trabajadores? Pues hay la situación multidisciplinaria con ingeniería, con ergónomos, que la ergonomía es un área donde ve cómo esa silla o esa mesa tiene que estar para que ese trabajador, durante el tiempo que va a estar desempeñando esa actividad, no tenga una secuela de alguna enfermedad profesional. Ajá. O de que está utilizando el mouse, en el caso de un contador o una persona, un abogado, que ya actualmente las actas se realizan por computadora, sí. Estar escribiendo en el teclado y manipulando el mouse, no utilizar el ergonómico, el especializado en que no se causen lesiones como la del túnel del carpo, y que aun cuando se realice una cirugía para aliviar su dolor, no va a volver a presentar la sintomatología si no corregimos ese uso del mouse más ergonómico. Sí. Ajá. O la silla, o la mesa, o la altura de esas mesas o de esas sillas para la actividad que se realiza, ¿no? O incluso las herramientas, sí. Los martillos mecánicos que se utilizan para levantar el concreto, ajá, pues causa vibraciones. Y eso también afecta al sistema nervioso, afecta a todas las articulaciones, causa subluxaciones, y entonces vamos a tener problemas secundarios muy graves. Ok, o sea, prácticamente ustedes se dedican desde lo más complejo hasta... de lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿no? Y por ejemplo, profesora, en su experiencia, ¿en dónde ha trabajado? Inicié haciendo trámites administrativos en un laboratorio que me hicieron favor de ayudar al médico especialista,
Y posteriormente ya ingresé directamente al servicio médico, que por organigrama le reportaba al jefe de seguridad e higiene. De él aprendí bastante, porque compartía sus conocimientos en cuanto a seguridad. Entonces ya lo teórico lo tenía, pero en la práctica él nos hacía que participáramos mucho, ¿no? Y aparte de que cuando ingresé a la empresa, como era una metal mecánica, se llamaba DM Nacional, hacía los muebles para oficina. Fue la primera empresa mexicana que llegó a hacer muebles para oficina, metálicos, locker, archiveros, escritorios, sillas, y era muy, muy reconocida, pero incluso le llamaban Ciudad de M Nacional. Está por San Juan de Aragón, o estaba por San Juan de Aragón, y era Ciudad de M Nacional porque ahí mismo, dentro de la planta, tenía sus casitas para los trabajadores. Y pues ahí cuando ingresé, en la entrevista yo le dije al gerente de recursos humanos que no ingresaba si no me tenía mi equipo de protección personal, porque dentro de mis actividades yo iba a hacer recorridos a la planta. Y pues ahí empiezas a detectar todos los actos y condiciones inseguras, que los actos son los que cometen los trabajadores, las condiciones inseguras son todo lo que está alrededor en la empresa, en los procesos. Después de ahí me fui a otra metal mecánica, también muy reconocida, Refrigeración Ojeda, y también estábamos como servicio médico. Dentro de mis actividades siempre ha sido pues participar por lo menos en la llamada Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, que la integran trabajadores y la integran personal de la empresa, para precisamente hacer recorridos mensuales y detectar esos riesgos laborales y ver de qué manera se van a erradicar, ¿no? A disminuirlos, reparar. Me gustaría saber, en este aspecto que nos está mencionando, si eso solamente se dedicaba a dar esos recorridos para ver cuáles son los problemas que más se podían notar, que puede generar dolores, enfermedades, todo eso, o también se dedicaba a dar pláticas a los mismos trabajadores, o solamente esperaba a que llegaran los trabajadores con las molestias o sintomatologías. Me ganaste esa pregunta. Yo también quería preguntarle eso, o sea, si en este tipo de ambiente la prevención es a base de la información, ¿no? Ustedes realizan pláticas dentro de las empresas para que, por ejemplo, ahorita nos mencionaba que los errores que cometemos como trabajadores, pero también los errores que pueden estar en el ambiente. Y digamos que a lo mejor si el trabajador tiene el error y no conoce el error que hay en la instalación, entonces eso puede agravar más la situación. ¿Ustedes toman algún acto en esta cuestión? Plática, sí, es lo apasionante de la especialidad, porque tienes una gama de actividades extensa. O sea, en el currículum, por más que quiero abreviar, no se puede, porque haces exámenes de ingreso, exámenes periódicos, ya cuando están en ingreso, y exámenes extraordinarios o especiales para algún personal que ya se va a jubilar, o un personal que está en mayor riesgo, como en el caso de la aviación, los pilotos de más de 40 años se les tiene que hacer un examen especial aparte de su periódico, porque ellos tienen demasiado estrés y entonces pueden tener infartos. Hay que evitar que se les presente a edades jóvenes. Entonces hacemos eso, damos consulta, dictaminamos si está apto para laborar, para ingresar al trabajo, o para reincorporarse después de un riesgo de trabajo.
hacemos recorridos a la planta, participamos en pláticas de prevención, tanto de medicina general como medicina de salud en el trabajo, diciéndoles qué es la medicina de salud en el trabajo, para qué les ayuda, qué detecta, cuáles son los riesgos laborales que existen y cuáles específicamente existen en su área o en la empresa, Sí. para que se cuiden. Y aparte damos pláticas de seguridad e higiene. Y, o sea, la medicina del trabajo tiene múltiples tareas. Sí. Oiga, profesora, mire, ahorita nos comentó usted trabajó en metal mecánica y lo que es la parte de la aviación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las, por ejemplo, enfermedades o lesiones? Por ejemplo, en metal mecánica, que nos decía que hacen sillas, muebles y toda esta, que es la parte más física. ¿Qué lesiones o enfermedades son las que más encontraba usted como médico y al estar pues haciendo estas exploraciones? En metal mecánica, desafortunadamente, antiguamente, había casos, cuando yo ingresé, de personas ya con bastante antigüedad que tenían amputaciones de dedos. ¿Por qué? Porque dependiendo del dedo o de la extremidad que esté lesionada o que esté amputada, pues va a tener una tipificación de incapacidad parcial permanente. Por ejemplo, profesora, ¿es cierto que es el dedo pulgar o sea, si te lo cortan, puedes tener ya una incapacidad permanente? O sea, si pierdes el pulgar. Y va a ser grave, porque tu movimiento principal o primitivo es el de pinza. De la pinza. Los monos Sí. hacen su movimiento de pinza, y este es el básico. Si tú no tienes el índice o el pulgar, no puedes hacer el movimiento principal. Nada. Y entonces agarrar, okay. no Sí, vas a porque tener, son- es inútil tu mano. Son las bases principales para agarrar cualquier cosa y es como que la palanca para generar más fuerza. Incluso el primer ortejo de los pies, Del pie. si por alguna situación te lo amputan, tú no puedes tener apoyo. Necesitas ya estar en una silla de ruedas, aunque de lo de mes estés íntegro. Entonces, pues sí, son bases. Aquí hay una participación también en cuestión de los que inician trabajando en estas empresas, de que se les brinda la capacitación para saber manejar, controlar los aparatos y todo eso. Pero también están dentro de la capacitación los médicos encargados de cuidar la salud y la prevención del trabajador. Sí, de hecho, se me pasaba a comentarles que dentro de las actividades participamos en el curso de inducción. Mire. Hay un curso de inducción general, si van a entrar varios integrantes a la empresa, de oficina, puestos de oficinas o puestos de ayudantes generales. Se les da el curso en general de qué hacer en casos de emergencia, cuáles son los actos y condiciones inseguras, y en específico ya se les da inducción al puesto, ya para que ellos sepan específicamente, y se les da pues sus jefes de turno también los capacitan en cuanto al cómo se enciende la máquina, cómo son los movimientos, dónde se deben de colocar en la máquina, cómo deben de ser el proceso, en áreas donde tienen que utilizar audífonos, cómo deben de atender las señales para cuando el compañero les va a pasar algún instrumento o cuando va a intervenir algún otro compañero, para que no haya un accidente por una situación que no se detecta, que no se ve. Y es la manera en que pues se induce o se introduce a ese paciente, a ese trabajador a su trabajo, a su puesto de trabajo. Incorpora. Así es.
Profesora, en cuanto, por ejemplo, nos mencionaba del ruido y de todas estas situaciones, por ejemplo, en las empresas, ¿cuáles son las enfermedades que más, Más comunes. son las que más comunes se pueden suscitar? Pues dependiendo del área industrial, de la rama industrial, van a ser los riesgos de trabajo. En las metalmecánicas hay bastante ruido. En las editoriales también hay la máquina rotativa, que es donde se imprime. Hay demasiado ruido. Entonces, problemas auditivos, que es una pérdida continua de esa audición y permanente. Neumoconiosis por agentes químicos o por agentes físicos como polvos o partículas volátiles pequeñas. Tenemos también biológicos. El personal de salud pues están en contacto con bacterias, hongos, parásitos, virus, o en los veterinarios que pues tienen contacto directo con animales y entonces pueden tener ese contagio. Y los psicológicos, Que son los más importantes. Sí. Igualmente, en este aspecto, cada factor de riesgo depende de la empresa en donde se esté trabajando, ¿no? sí. Ok. Bueno, esto ha sido muy interesante, pero a mí me gustaría saber si todo lo que nos ha comentado acerca de la salud laboral, ¿hay alguna normativa que la sustente? Sí, de hecho, pues existe la Constitución Política Mexicana, de ahí se derivan las leyes, que en este caso es la ley de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y ahí en la ley viene un capítulo, el capítulo 9, que es específico en riesgos de trabajo y todo lo que regula a la medicina de salud en el trabajo. Incluso ahí viene una tabla donde estipula o está tipificado todas las lesiones o las enfermedades profesionales que se les da esa incapacidad parcial permanente o parcial total, y el porcentaje de esa incapacidad. En este caso, se podría considerar que las enfermedades que se suele ver más comúnmente dentro de las empresas y de acuerdo a los factores de riesgo que se estén manejando, está dentro de esa tabla. También el periodo de incapacidad que se le está otorgando a la persona lesionada. La tabla maneja nada más la tipificación de ese riesgo o esa lesión que pueda tener el trabajador, y se le da una clasificación según por aparatos y sistemas, y se le da un porcentaje y se determina con eso si va a ser una incapacidad permanente o parcial permanente. Desafortunadamente pues ha variado un poco, y en el Seguro Social esos dictámenes pues se hacían cuando pasaba el accidente o la dictaminación de la enfermedad profesional, y entonces ya determinaba esa incapacidad de por vida, y ya no se le volvía a valorar. Ahora se revaloran cada 2 años, y para que sea total permanente tiene que pasar del 25%. Entonces hay lesiones que pues bueno requerirían que se le tipificara como permanente, pero si no cumple con el porcentaje pues se le tipifica nada más como temporal. Por ejemplo, esa incapacidad no es lo mismo parcial permanente. No es lo mismo perder la muñeca a perder un solo meñique. Así es. Y no es lo mismo los dedos, los diferentes dedos de la mano o del pie, porque índice y pulgar hacen el mecanismo de pinza y es el mecanismo básico para tomar
objetos aun cuando sean grandes. Y en el primer ortejo del pie, pues es el punto de apoyo para poder equilibrar y poder estar erguido. Entonces, si perdemos por alguna situación, por un accidente, esos miembros, entonces vamos a tener esas incapacidades permanentes. Muy bien. Y aparte hay una norma oficial mexicana, que es la 030, que se llama así, toda la regulación de los servicios preventivos de la salud en el trabajo y la seguridad. Y pues vienen ahí todos los lineamientos que se deben de llevar a cabo en cuanto al área de seguridad, higiene y salud en el trabajo. Y lo supervisa la Secretaría de Trabajo y el Seguro Social. Ok, y profesora, bueno, yo tengo, me gustaría saber lo siguiente, porque pues en algunas empresas se siguen incorporando a jóvenes o a personas todavía que son menores de edad, y tomando en cuenta todos estos factores de riesgo, y que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, estableció como lema para el Día Mundial de la Salud Integral y la Salud del Trabajo este lema, que es generación saludable. ¿Qué opinas sobre que se siguen incorporando a todavía jóvenes a las empresas? Bueno, jóvenes no hay tanto problema porque teóricamente los ingresan a áreas más administrativas que productivas. Si hay ingreso de niños menores de 12 años o hasta 12 años, ahí están infringiendo la ley. Ya la ley es muy específica en que no debe de haber niños laborando en empresas y tampoco en oficios, porque pues las lesiones que causa ya cuando son adultos son lesiones graves. Entonces, pues no debería de haber. En ocasiones, pues sí, las condiciones familiares requieren de su colaboración en alguna actividad laboral, pero pues se debe de evitar. Y las empresas no lo deben de hacer. Y o sea, en los jóvenes, pues ayudarlos a que tengan experiencia, pero más no sustituir a personas que tienen ya la experiencia, ¿no? Porque son los que están en realidad produciendo, los que tienen experiencia. Y si sustituimos por los jóvenes inexpertos, pues no vamos a ayudar, no nos vamos a ayudar ni siquiera a los empresarios, ¿no? Porque pues estamos en contra de ellos mismos al sustituir a su personal que tiene la experiencia. Mire. Bueno, ya para finalizar este tema, ¿qué recomendaciones le daría a las personas que nos están viendo, que son trabajadoras ya sea en empresas, trabajos de maquinarias pesadas, etcétera? Bueno, que sigan sus indicaciones en cuanto a seguridad e higiene para que se protejan. Que si les dan su equipo de protección personal es por algo y tienen una finalidad, que la usen. Mucha gente decimos, ay no, es que esto me estorba más y ni me sirve y me veo bien ridículo con las conchas y no lo quiero usar, o ay, están muy pesadas las botas. Sí, pero porque tienen a lo mejor un casquillo que me van a proteger, por lo menos de que no se me ampute mi pie si me cae un objeto muy pesado donde yo laboro. Sí, ¿no? Sí. A lo mejor sí voy a tener una fractura, pero no tan grave a que me lleve a que me quiten el pie, ¿no? Sí. O me voy a proteger de esa sordera que me va a provocar el ruido que se está generando en el área de trabajo. Dormir bien o descansar por lo menos 11 horas, que serían sus 8 horas de dormir, de tiempo de sueño, para reparar esa actividad que se tuvo durante el día,
y las 5 horas restantes pues estar viendo la televisión o conviviendo con la familia o leyendo algún libro que le guste leer o hacer alguna actividad que le guste hacer, pero con la finalidad de descansar de esas 5 horas restantes, además de las 8 horas de sueño. Alimentarse bien, porque muchas veces pues no comemos en nuestros horarios y no comemos alimentos sanos, y eso pues nos va a llevar a estar con estrés, y eso no es bueno. Yo tengo una última duda que me acaba de generar con lo que nos está comentando. Es de que aquí la empresa también tiene la obligación de cumplir con estas recomendaciones, ¿no? Porque, digamos, hay empresas que mantienen a sus trabajadores durante más de 12 horas. Entonces el descanso, lo último que piensa el trabajador es descansar. Ya ni de comer, ni saber qué va a desayunar mañana, sino descansar. Porque ya es tanto el cansancio que llega, se duerme y hasta ahí. Y al siguiente día hasta se le puede olvidar desayunar. Entonces también la empresa tiene que cumplir con esto, ¿verdad? Sí, o sea, no tiene que violar esas indicaciones de los horarios, porque deben de cumplirse y debe de tener su media hora por lo menos de comida, porque ¿qué pasa? Luego hacemos la comida a pie de máquina, ¿no? Ya para terminar, o porque estoy a destajo, o porque pues tengo que entregar ese trabajo y lo tengo que entregar para hoy en la tarde, y mientras que estoy comiendo estoy haciendo mi reporte, y no tomamos ese tiempo para hacer nuestros alimentos y no digerimos adecuadamente esos alimentos, porque estamos ahí y nos estamos exponiendo a más riesgo. Porque pues estamos distraídos, no estamos concentrados en lo que estamos haciendo, y pues la máquina se puede activar. O además estamos ahí en una máquina con disolventes orgánicos y pues ingerimos, ¿no? Ni siquiera nos levantamos a lavarnos las manos e ingerimos todo vía digestiva. Y entonces queremos resolverlo con un vasito de leche y con eso ya se me va a quitar. Pues no, porque esos disolventes pues se van al sistema y va a haber lesiones y enfermedades profesionales graves. Oiga, profesora, y ya por último, ¿cuál sería también su recomendación para pues los estudiantes? Que, como nos comentaba al inicio, hay 800 médicos de lo que se desarrollan en la salud del trabajo. Usted como doctora ya profesional, ya con varios tiempo de experiencia, años de experiencia, ¿qué le diría también a los jóvenes que están estudiando medicina, que también hace falta que se integren a esta rama? Hay diferentes escuelas que tienen diferentes planes en cuanto a salud en el trabajo. Antiguamente pues el poli tenía esa variante en su currículum académico. Salían como médicos, acupunturistas, homeópatas, y alópatas, y tenían también una materia de salud en el trabajo que tenía que ser obligatoria. Actualmente en la UNAM ya lleva como 10 años aproximadamente que ya lo integraron su programa con materias obligatorias en salud en el trabajo. Y están mandando a los estudiantes egresados a hacer sus prácticas a empresas. Entonces, pues para que vean la visión, no es lo mismo la medicina de salud en el trabajo en una institución, de nada más dictaminar, saber la teoría de que, bueno, en esa empresa metal mecánica voy a tener más accidentes de trabajo que enfermedades profesionales. En una empresa de editorial, pues voy a tener más enfermedades profesionales que accidentes. ¿Ah? Y ya en eso me baso para estar dictaminando a mis trabajadores que me correspondan en mi consulta de la institución pública. Y
mostrarles a esos estudiantes que el campo de acción es más amplio y van a tener mayor impacto si ejercen en ese campo de acción. Porque pueden implementar programas preventivos, pueden implementar cambios, modificaciones en la maquinaria para que puedan tener una mejor productividad al tener un desempeño mejor de esos trabajadores teniendo salud. Sí. Y sobre todo cuidar a las personas que pues se dedican a este tipo de actividades, tomando en cuenta que en México casi 54 millones de personas son económicamente pues activas. Entonces esto es muy importante. Y pues bueno, profesora, y tengo una pregunta. Otra pregunta. ¿Qué opinas sobre estos canales que se hacen hoy en día como difusión de estos de estos temas de información? Pues son muy importantes porque llegan a bastante gente. Y es muy fácil ahora tener un teléfono inteligente y donde le pongo la preguntita de que ¿qué es eso de salud en el trabajo? Y pues ya me vienen ahí varios programas y ya me voy informando y me voy cultivando en diferentes temas, ¿no? Sí. Y es importante que pues se realice. No, está muy bien. ¿Algo más que le gustaría agregar? Pues que teniendo salud en el trabajo, pues vamos a tener una mayor productividad. Y es lo que se busca. Bueno, pues muchas gracias por haber participado con nosotros, de asistir a esta pequeña charla. No, pues bueno, Luis, parece que es momento de despedirnos. ¿Algo que quieras agregar? Pues no, solamente que, bueno, esta charla es muy importante. El 28 de abril es el Día Internacional de la Salud del Trabajo. Ya estaremos subiendo algunos podcasts para esas fechas. Y pues, solamente que nos sigan en nuestras redes. Profesora, actualmente usted cuenta con alguna red social para alguna consulta, alguna forma en la que se pueda contactar. Pues uso Facebook. ¿El Facebook? Ok. Como Rebeca Reyes Rodríguez. Ah, muy bien, ok. ¿Tú sabes algo más que quieras agregar? Pues nada más, vamos a despedir el programa. ¿Qué te parece, Luis? Claro. Pues despídelo tú y dame seguro. Muy bien. No, pues nada, pues muchas gracias por haber visto este programa, esta emisión del día de hoy. No se olviden suscribirse, darle like y visitar nuestras redes sociales que son en Facebook, Castelvi123 y Castelvi San Agustín, e Instagram, Castelvi San Agustín y Castelvi Contigo. También pueden visitarnos en el capítulo de Canal 11 como Centro de Especialidades Médicas y aquí por este canal en Castelvi TV. Suscríbanse, denle like y si tienen alguna recomendación déjenla en la cajita de los comentarios y pues no se les olvide, Castelvi está contigo. Ya escucharon, amigos. Como recomendación 1, traten de descansar 11 horas. 2, coman sanamente. 3, convivan con la familia. Y 4, usen el equipo de protección que les brinda su empresa. Nos vemos en la próxima emisión de Castelvi TV. Y recuerda, Castelvi está contigo.